Bienvenido al canal Historia en Foco. Te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte más videos como este. Disfruta del video. Vendados y marcados por el fuego del combate, dos soldados intercambian un cigarro en medio del dolor. Son parte de una tripulación de tanque gravemente herida durante la batalla en Normandía, 1944. El gesto sencillo de compartir un encendedor se convierte en símbolo de humanidad entre ruinas. Aunque los rostros están ocultos, la conexión entre ellos habla más que 1000 palabras. Erguido dentro de una estructura de madera rígida, un hombre mira al cielo mientras soporta no solo el peso del castigo físico, sino también el juicio público. Las tablas colgadas sobre su pecho exhiben los crímenes cometidos, siguiendo una práctica común en la China del siglo XIX. Se trataba de una pena que combinaba humillación y exposición, utilizada como herramienta de control social. A través de la vergüenza, el castigo buscaba tanto disuadir como reafirmar la autoridad frente a la comunidad. Una joven madre se relaja en el parque mientras su bebé permanece seguro, dentro de un cesto de basura adaptado. Lo que hoy podría parecer absurdo o hasta alarmante, en aquel entonces se veía como una solución creativa y funcional para mantener al niño vigilado sin mayores preocupaciones. La estructura metálica hacía las veces de corral improvisado, evitando que el pequeño escapara gateando o se acercara a peligros. Con la mirada desorbitada y el rostro cubierto de sangre y moretones, un antiguo guardia de las SS es fotografiado tras ser capturado en Buchenwald, Alemania. La liberación del campo por parte de las fuerzas aliadas reveló un escenario de horror indescriptible, y muchos de los verdugos fueron encontrados infraganti o cuando intentaban huir. El rostro de este hombre no necesita palabras. Entre el miedo, la culpa y la incredulidad, refleja el instante en que el poder se desvanece y la humanidad se enfrenta al juicio de sus actos. Cubierto de barro y con el rostro marcado por el sufrimiento, un paracaidista estadounidense aguarda la evacuación tras ser herido en la colina Hamburger, Vietnam, en 1969. Su postura, apoyado contra cajas mojadas y rodeado de compañeros caídos, refleja el precio humano del conflicto. No hay gloria en su expresión, solo una silenciosa súplica por sobrevivir otro día. La jungla se convierte en prisión, y la guerra en una herida abierta que jamás cerrará. Una madre decidida se apoya con fuerza mientras tira con una cuerda el diente flojo de su hijo. En 1897, las visitas al dentista eran raras, y la solución casera era, aunque dolorosa, bastante común. El niño, entre el miedo y la sorpresa, no tiene otra opción más que soportar. La escena, a la vez cómica y cruda, retrata la inventiva de los tiempos pasados, cuando la familia lo resolvía todo por sí sola, incluso las extracciones. Arrodillados y golpeados, estos dos exguardianes de Buchenwald enfrentaron la furia de quienes sobrevivieron a su crueldad. Era 1945, el día en que el campo fue liberado, y los prisioneros, aún con hambre y heridas, tomaron justicia por sus propias manos. La escena no solo revela el castigo inmediato, sino también el cierre simbólico de un capítulo de horror que aún hoy estremece la memoria colectiva. Con gafas y una pipa en la boca, este perro observa a los soldados mientras marchan hacia el frente. Durante la Primera Guerra Mundial, muchos batallones adoptaban animales como símbolo de esperanza y lealtad. Algunos eran entrenados para detectar minas, otros llevaban mensajes entre trincheras. Este can, con porte casi humano, fue más que una mascota. Representaba el espíritu y la resistencia del pelotón. Una pequeña figura que ofrecía consuelo en medio del caos de la guerra. Con una mezcla de osadía y sentido del humor, una joven se acomoda sobre el yunque de la estatua de Sigfrido en el monumento a Bismarck, en Berlín, 1961. Imitando ser una espada a punto de ser forjada, convierte una figura épica en un acto de ironía visual. A falta de redes sociales,
ya se hacían selfies a su manera, mostrando cómo incluso los monumentos más solemnes pueden convertirse en escenario para gestos lúdicos y memorables. Cargando una canga de madera sobre sus hombros, un hombre arrodillado simboliza la severidad de la justicia en la China de 1870. Estas estructuras no solo inmovilizaban, sino que también exponían públicamente al acusado, cuyas supuestas faltas eran anunciadas en carteles visibles. Era una forma de escarmiento donde la vergüenza social actuaba como castigo adicional. En tiempos donde la disciplina se imponía desde el dolor y la humillación, la justicia no solo corregía, también buscaba enseñar. Tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial, el regreso se convierte en un instante sagrado. La joven se lanza sobre el soldado con una emoción contenida por años. Su cuerpo en el aire, suspendido por un abrazo, revela más que 1000 palabras. El peso de la espera, el miedo superado y el amor intacto. No se trata solo de un reencuentro, sino de una victoria silenciosa sobre el caos de la guerra. A comienzos del siglo XX, la justicia en China se aplicaba con mano firme y a la vista de todos. Arrodillado, con los brazos atados en tensión, el hombre soportaba no solo la tortura física, sino también el escarnio público. El castigo era diseñado para quebrar tanto el cuerpo como el espíritu, enviando un mensaje claro a los espectadores. En su rostro se mezcla el sufrimiento con la resignación, reflejo de una época donde la justicia no conocía clemencia. Con los brazos extendidos, un padre mutilado por la guerra recibe a sus hijas tras haber sido evacuado de Dunkerque. La silla de ruedas habla de su lucha, pero sus ojos solo reflejan alegría al verlas correr hacia él. En un solo gesto, el pasado doloroso se encuentra con un presente lleno de ternura. El reencuentro representa más que victoria. Es el regreso del amor a una vida marcada por la guerra. En un taller colmado de telas y patrones, un diseñador guía a su equipo mientras ajustan un vestido a medida. El año es 1910 y la moda aún se confecciona a mano, en ambientes cargados de elegancia. La modelo, firme sobre la mesa, encarna el ideal de belleza de la época, mientras las modistas trabajan con precisión. No es solo ropa, es identidad, clase y arte expresados en cada puntada. Entre los restos de una aldea arrasada, un capellán de la Marina de los Estados Unidos sostiene con cuidado a una anciana vietnamita, ayudándola a caminar entre los escombros de una guerra que lo ha consumido todo. El contraste entre el uniforme militar y la fragilidad de la mujer crea una escena de tensión y ternura. Descalza, con la mirada desorientada, ella representa a los incontables inocentes, atrapados en medio del caos. En una esquina bulliciosa de una Nueva York que aún se construía a sí misma, dos vendedores ambulantes posan con dignidad ante la cámara, reflejando la vida cotidiana de tantos inmigrantes y trabajadores de finales del siglo XIX. Es 1896 y la ciudad late con esperanza, esfuerzo y diversidad. Él sostiene una herramienta de afilar cuchillos, símbolo de un oficio itinerante y necesario. Ella, con mirada firme y manos llenas de manzanas, representa el ingenio de quienes hacían del espacio público su sustento. Encadenados con gruesos eslabones y con miradas que desafían directamente al lente, estos dos hombres representan el rostro más temido y conflictivo de la Finlandia del siglo XIX. Eran los Pukkojunkarit, o peleadores de cuchillo, bandas rurales de jóvenes que sembraban el caos en pueblos mediante enfrentamientos violentos, crimen y desobediencia. Y en esta imagen, sujetos por cadenas pero aún imponentes, quedan como testigos silenciosos de una época en la que la violencia era una forma cruda de resistencia. En lo profundo de una mina, un caballo y 3 mineros comparten el mismo aire denso y la misma penumbra interminable. Durante los siglos XIX y XX, miles de caballos fueron utilizados en labores subterráneas, destinados a arrastrar vagones de carbón en condiciones duras y permanentes,
sin volver a sentir la luz del sol. Muchos de estos animales vivían y morían bajo tierra, convirtiéndose en piezas fundamentales del engranaje industrial. Eran criaturas nobles, silenciosas, adaptadas al ruido de los picos y al crujir de la tierra. Acompañado por cuerdas firmemente atadas y siglos de quietud, un sello de cera permanece intacto, protegiendo una puerta que no había sido abierta desde el tiempo de los faraones. Esta imagen, tomada durante las excavaciones de la tumba de Tutankamón en 1922, no muestra solo un objeto arqueológico, revela un umbral entre dos mundos, el moderno y el eterno Egipto antiguo. El sello, con inscripciones sagradas, aseguraba que lo que yacía más allá seguía tal como fue dejado. William H. Bonney, más conocido como Billy the Kid, era conocido por su habilidad con las armas y su tendencia a escapar de la prisión como si fuera un truco de magia. Su corta vida, que terminó antes de cumplir 22 años, alimentó mitos que se extendieron por generaciones, transformando al criminal en una figura folclórica, dividida entre villano y héroe rebelde. Un rostro joven con la mirada fija y el destino sellado por el gatillo. Con un aire de sátira y una clara intención didáctica, una serie fotográfica del siglo XIX retrata las etapas de la embriaguez con precisión casi teatral. Las imágenes muestran a un hombre en tres fases: sobrio, tambaleante y finalmente desplomado, narrando sin palabras el recorrido típico del exceso alcohólico. Este tipo de secuencias era habitual en la propaganda de los movimientos de templanza, que buscaban generar conciencia sobre los efectos del alcohol en una sociedad donde el consumo excesivo era una preocupación creciente. En un instante que cambió para siempre la historia de la aviación, el dirigible Hindenburg se consume en llamas mientras intenta aterrizar en Lakehurst, Nueva Jersey. La imagen inmortaliza el momento exacto en que el coloso del aire, cargado con hidrógeno altamente inflamable, se convierte en una bola de fuego frente a los ojos del mundo. El desastre costó la vida de 36 personas y selló el destino de los dirigibles como medio de transporte de pasajeros. Fue uno de los primeros accidentes registrados en tiempo real. En una época en que el radar aún no existía, los ejércitos buscaban otras formas de vigilar el cielo. Así surgieron los llamados tubos de guerra, dispositivos acústicos que captaban el sonido de aviones enemigos antes de que fueran visibles. La fotografía, tomada en 1936, muestra al emperador Hirohito inspeccionando este curioso arsenal auditivo. Aunque pronto quedarían obsoletos, estos detectores simbolizan un capítulo fascinante donde escuchar el cielo era tan vital como mirar hacia él. En medio de una lucha inesperada, un niño se aferra a un poste mientras una gallina le da una lección de coraje. Esta escena, rodada en 1918, proviene de un cortometraje mudo que aprovechaba el humor físico como elemento principal. La fotografía muestra cómo, mucho antes del cine sonoro, las travesuras infantiles y los animales impredecibles ya ofrecían momentos inolvidables. A veces, basta una gallina furiosa para convertir lo cotidiano en comedia universal. Con una valentía que rozaba la locura, Lillian Boyer colgaba de las alas de un avión en pleno vuelo, desafiando el miedo y la gravedad. En 1922 se convirtió en una de las primeras acróbatas aéreas, sorprendiendo a públicos enteros con sus actos sin red. Su figura suspendida en el aire no solo entretenía, sino que también rompía moldes sociales, mostrando que el coraje no entiende de géneros ni de altitudes cuando hay pasión por volar. Con los brazos abiertos y un grito de libertad, un limpiador de ventanas desafía las alturas del Empire State Building en los años 30. Suspendido sobre el bullicio de Nueva York, el trabajador encarna el riesgo diario de quienes mantenían relucientes los rascacielos. Sin arneses sofisticados ni protocolos actuales, solo les quedaba confiar en su equilibrio y valentía. La imagen es un testimonio del vértigo cotidiano
y del espíritu intrépido que sostenía las ciudades desde lo más alto. Con su mirada fija en la puerta y un elefante de juguete a su lado, el niño observa un letrero que prohíbe estrictamente la entrada de elefantes. Esta fotografía, tomada originalmente frente a la casa de elefantes del Zoológico de Londres, cerrada por el invierno, fue alterada con un toque de ironía. El cartel se volvió símbolo de lo absurdo, de cómo las reglas pueden chocar con la inocencia infantil. Una escena que habla con humor de lo excluyente, sin necesidad de palabras. En una escena que parece sacada de un sueño mecánico, varios ciclistas giran dentro de una pista circular como si desafiar la gravedad fuera parte del espectáculo. Llamado Kids Bike Track, este evento se popularizó a principios del siglo XX como una atracción innovadora y atrevida. En 1901, el público quedaba hipnotizado al ver cómo los pedales vencían la lógica, y cada vuelta reforzaba la idea de que el vértigo también podía ser una forma de arte. En medio del caos de la guerra, algunos actos aún hablaban de ternura. Soldados estadounidenses, en la península de Orote, en Guam, atienden cuidadosamente a un perro herido en 1944. Mientras afuera reinaba el combate, adentro se tejía un momento de humanidad pura. El animal, quizás parte del escuadrón, era tratado como un igual, porque incluso en el frente, cuidar de otro ser vivo significaba no perder del todo el alma entre disparos. Desde una época en que la fotografía apenas comenzaba a experimentar, nos llega esta escena desconcertante, tomada alrededor de 1920. Un niño, con mirada desafiante y un cigarrillo falso en los labios, posa junto a una gallina que parece ajena a todo. El retrato mezcla inocencia, irreverencia y un toque de surrealismo que desconcierta aún hoy. ¿Fue una broma? ¿Una sátira? ¿Una ocurrencia del momento? No lo sabemos, pero la imagen sigue dejando más preguntas que respuestas. Pareciendo una escultura de caos mecánico, la locomotora yace erguida tras un brutal choque ferroviario. El incidente ocurrió en 1892 en la línea del ferrocarril de la Bahía de Quinte, en Ontario, Canadá. En una era donde la expansión del tren superaba la seguridad, este tipo de accidentes mostraba los riesgos del progreso mal regulado. La escena, con espectadores asombrados, se convirtió en símbolo de advertencia sobre los peligros que acechan entre rieles y vapor. Desde el Japón imperial hasta la era digital, Kei Tanaka fue testigo de una historia que pocos podrían imaginar. A la izquierda, su juventud en un kimono tradicional. A la derecha, una anciana sonriente rodeada de flores, simbolizando más de un siglo de vida. Falleció en abril de 2022, con 119 años, siendo la persona más longeva del mundo. Su existencia abarcó guerras mundiales, revoluciones tecnológicas y cambios culturales profundos. Un puente viviente entre generaciones, cabalgando sobre la arena con determinación y un rifle al hombro, los conocidos como Sand Pounders vigilaban las costas de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Esta patrulla montada de la Guardia Costera tenía la misión de detectar posibles amenazas enemigas que llegaran por mar. Combinaban el uniforme naval con la nobleza del caballo, en un esfuerzo que mezclaba modernidad y método clásico. Cada recorrido era un acto de vigilancia silenciosa, protegiendo el frente menos visible de la guerra. Bajo la mirada concentrada de médicos de otra era, el doctor Eugène Doyen lidera una intervención quirúrgica sin precedentes, la separación de gemelas siamesas en 1902. Dodica padecía tuberculosis, lo que ponía en riesgo la vida de ambas. En un intento desesperado por salvar a Radhika, Doyen realizó una operación que desafiaba los límites médicos de la época. Radhika sobrevivió. La escena es un testimonio de coraje, ciencia y decisiones imposibles frente a la fragilidad de la existencia. Callado, resistente y cargando más que peso, el mulo de batalla fue un aliado inesperado en la guerra. En Turquía, hacia 1930,
Se empleaban estos animales para portar armas y equipos en zonas de difícil acceso. En la imagen, el mulo lleva un lanzacohetes sobre su lomo, reflejando una época donde la guerra exigía soluciones ingeniosas. No eran solo bestias de carga, sino compañeros estratégicos, imprescindibles en misiones donde la geografía desafiaba incluso a la tecnología. Con una mirada firme y una postura serena, Dominicus Müller encarna a los héroes silenciosos de la Primera Guerra Mundial. Gravemente herido en un bombardeo aéreo en Francia en 1917, fue sometido a una de las primeras formas de rehabilitación ortopédica. El arnés que envuelve su torso no solo sostiene su cuerpo, sino también su dignidad. En él se funden el sufrimiento humano y el avance médico, revelando que la resistencia no siempre se grita, a veces simplemente se sostiene. Erguida con dignidad y dolor, una mujer sostiene el abrigo de su esposo ausente, colgado como si aún esperara su regreso. A su lado, un niño con gorra militar observa con ojos tristes un espacio que ya no se llena. La escena habla del vacío que deja la guerra en los hogares. No solo se pierden vidas, también se diluyen futuros. El uniforme sin cuerpo se convierte en símbolo de la ausencia que pesa más que cualquier presencia. En pleno infierno de Saigón, el soldado James Callahan se aferra a la vida de su compañero herido. Con manos firmes pero temblorosas, cubre su rostro como quien quiere sostener la esperanza. La mirada perdida y angustiada grita más que 1000 palabras. En 1967, la guerra no perdonaba ni a los que curaban. Esta escena resume el costo humano que no aparece en los libros de historia, pero queda marcado en la piel y el alma. Con porte elegante y mirada decidida, Johnny Eck posa como toda una estrella. Nacido con el torso subdesarrollado, no dejó que su condición definiera su destino. En 1932, cuando esta imagen fue tomada para promocionar una película, él ya era un ícono del espectáculo. Actor, acróbata y símbolo de superación, Johnny rompió esquemas y fascinó al público con su presencia única. Cada aparición suya era un acto de valentía y arte, una afirmación de que la diferencia también merece el centro del escenario. Suspendido en una viga, con la ciudad a sus pies, Charles Evans desafió el vértigo para obtener la imagen perfecta. Fue en 1932 cuando, con su cámara en mano, retrató a los obreros almorzando en el aire, una de las fotos más famosas de la historia. La fotografía no solo captó a los trabajadores, sino también al hombre detrás del lente, que con igual valentía desafió las alturas para contar la historia de quienes levantaban los rascacielos de Nueva York. Durante los años 70 del siglo XIX, el Dr. Louis Sayer desarrolló técnicas pioneras para tratar deformidades de la columna. En la fotografía, una paciente es suspendida por los brazos para estirar su columna antes de aplicar un yeso correctivo. Este tipo de tratamiento, aunque hoy parezca rudimentario, representaba un avance médico importante en la ortopedia de la época. Sayer creía firmemente en la prevención del deterioro físico a través del alineamiento corporal. Freddie Sommer, con expresión de angustia y una pequeña caja en la mano, representa a los miles de niños evacuados de Londres al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. En 1939, las estaciones de tren se llenaron de infancias separadas de sus familias, con etiquetas colgando del cuello como única identidad. Esta escena en King's Cross simboliza el impacto silencioso de la guerra en los más inocentes.